Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es Musicoterapia Neurológica Neuquén. Yo soy Beatriz Vilche, musicoterapeuta de la Universidad de Buenos Aires. Y el fin de semana pasado, la semana pasada, estuve en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy de Neuquén, del sur. Y fuimos con mi pareja, que es kinesiólogo en terapia intensiva, a un curso sobre musicoterapia en cuidados intensivos o en pacientes críticos. Y a la jornada, que era el día siguiente del curso. También de musicoterapia en pacientes críticos, o digamos, como una temática general se planteó el paradigma de la humanización de los cuidados intensivos. Les voy a contar un poco para los que quedaron con ganas de asistir, porque la verdad que esto es algo muy novedoso, muy nuevo, muy actual. La aplicación de la musicoterapia de a poco como que va ganando espacios en la salud, y sobre todo acá en Argentina estamos un poco atrasados con eso, y lo bueno es que esto de repente existe, ¿no? Poder ir a un curso de especialización en musicoterapia en cuidados intensivos es algo para mí muy novedoso. Bueno, empecemos entonces. El curso estuvo dividido en dos grandes partes. A la mañana vimos todo lo que era estrategias en neonatología, y a la tarde vimos más orientado al paciente adulto y adulto mayor. A la mañana estuvo el musicoterapeuta Andrew Rossetti, que viene de Estados Unidos, y nos habló de su experiencia y de las investigaciones y las estrategias y los objetivos con los que trabaja en neonatología. Todo el tema de Andrew fue neonatología. Veamos, acá tengo el machete. Él se refirió al modelo Armstrong y músico-psicoterapia. Este trabajo se basa en medicina alopática, que se le llama la medicina tradicional u occidental que conocemos, que tiene que ver con los medicamentos, la radiación y la cirugía, sumado a estrategias biopsicosociales. En primer lugar, entonces, habló de las justificaciones de la intervención del musicoterapeuta en neonatología. Entonces se refirió al apego entre la madre y el bebé, a la irritabilidad y al llanto inconsolable. Vimos varios videos, estuvo muy bueno, la verdad, con muchos ejemplos muy claros. A las dificultades respiratorias, tiene que ver con la toma de alimentos, la succión. También se refirió a eso y de cómo trabajaba con estos bebés que tienen la succión intermitente o débil. Luego a la estimulación del desarrollo y a la asistencia en las intervenciones médicas que se le realizan a los bebés. Eso en cuanto a las justificaciones. Después habló de los objetivos y de las estrategias. Mencionó el estrés tóxico también y cómo se observa, nos describía cómo se observa un estrés tóxico en un bebé, y hablaba de los movimientos y del llanto, que hay varios tipos de llanto y que hay que saber identificarlos, y nos describió más o menos cómo se puede apreciar esto, e inmediatamente nos remitió a un manual de enfermería para poder leer mejor estos signos como profesionales. Después entonces habló de los objetivos, o sea, en general tiene que ver con facilitar comportamientos de autorregulación. Y en cuanto a las estrategias, se refirió a la musicoterapia ambiental, que usaba mucho el término porque parece como, no sé, música de ascensor, no sé. Pero básicamente la musicoterapia ambiental estuve buscando un poco y tiene que ver con la música en vivo, que él también se refirió a eso. O sea, nos dio ejemplos de cómo lo había hecho. Y se trata de una intervención no invasiva del mente y cuerpo que considera las necesidades físicas, psicológicas y culturales del paciente. Es decir, que toma todos estos datos en consideración para decir, bueno, voy a hacer esta música en vivo con estos elementos rítmicos, musicales, sonoros. Por ejemplo, en terapia intensiva se refirió a la cantidad de sonidos que hay de alarmas de los equipos, los respiratorios y los de alimentos. Todos tienen un bip diferente y no se pueden silenciar porque son alarmas para los trabajadores del equipo que
tienen que estar atentos a estas cuestiones, si se acaba el alimento, si no hay más medicina, etc. Él tomaba, por ejemplo, la frecuencia de los bips para incorporarlos a la melodía y a la armonía de la composición e improvisaba sobre estos elementos. Entonces ya fue impresionante porque él nos mostró cómo lo hacía y cómo cambia el tenor de este bip, que en un principio suena a alarma efectivamente y uno estando ahí, uno se imagina, ¿no? Estando en terapia intensiva con esos sonidos de repente estando inmovilizado, sedado, no pudiendo ver o saber qué es lo que pasa, debe ser bastante alarmante de hecho, y de repente cuando él empieza a hacer la improvisación cambia totalmente el color de estos sonidos que se incorporan a la música o que los incorpora el musicoterapeuta a la música que está improvisando. Muy lindo el trabajo, muy interesante aparte el concepto de la musicoterapia ambiental. Después habló del holding, que es el sostén en español, el sostén tonal vocal para la sedación y para estimular procesos de desarrollo. Se refirió mucho a esto de, bueno, o sedar o estimular, ¿no? Hay ciertos momentos, depende de cómo esté el bebé, hay que esperar y analizar a ver cómo se encuentra el bebé y elegir si es momento de sedar, si es necesario, o si es momento de estimular el desarrollo, que también es importante, y hay que saber elegir el momento y la forma. Y habló del Song of Kim, que yo no conozco de término, pero tiene que ver con algo que hacemos todos: es tomar una canción importante o favorita de la familia, transformarla en una canción de cuna. Entonces cambiarle por ahí los parámetros del ritmo, yo también cambiar la armonía, eso dependerá de la canción y si es necesario realmente cambiar la armonía o el ritmo, pero lo importante es que suene a canción de cuna y que se pueda utilizar como recurso musicoterapéutico. Muy interesante. Y después habló de la musicoterapia para cuidadores de neonatología y habló de los padres mucho, cómo los padres en neonatología se sienten tan como inútiles, que no saben realmente cuál es su rol a eso, y cómo el musicoterapeuta puede involucrarlo en diferentes actividades como para que se sientan y vean realmente la importancia que tienen como sostén, como apoyo saludable en esta tríada, ¿no? Que sería la madre, el padre y el bebé. Bien, esa fue la primera parte y ahí nos fuimos de break a tomar un café. Había galletitas, que no tiene nada que ver con el curso, pero muy rico todo. Por suerte, bueno, descansamos ahí un poquito, éramos muchísimos, estábamos... realmente hubiera estado bueno tener una sala más grande porque seguía llegando gente. Después del break habló el equipo del Sanatorio San José, que es el que organiza el curso. El equipo está conformado por la jefa Karina Ferrari y 2 o 3 musicoterapeutas más, que ya me voy a fijar en los nombres: Ana Luz Brubera, Jimena Ramírez y Luciana Carballido. Ellas también hablaron en esta parte del curso y se refirieron a adultos. Vamos con eso. Bueno, la licenciada Ferrari habló de UCI con H, de Humanizando los Cuidados Intensivos. Eso lo van a poder ver de qué se trata en una página web que se llama humanizandoloscuidadosintensivos.com. Muy interesante. Y habló también del papel de la musicoterapia en la humanización de los cuidados intensivos. ¿Para qué? ¿Cuáles ámbitos de incumbencia? Bueno, para el manejo del dolor, bajar los niveles de agitación y por ende de sedación, prevenir y tratar el delirium, potenciar los trabajos que se hacen respecto a la movilización temprana, también aportar a los problemas de sueño interrumpido, también en el sentido de sedación. Nos entregaron una hojita que me pareció muy útil, que tiene que ver con las escalas que se utilizan en terapia intensiva, que a nosotros también nos sirve y que también podemos usarlas, que son LADS, que es la escala de ansiedad y depresión hospitalaria,
Kamiku, escala rancho, que la escala rancho de los amigos, que la utilizamos en un taller que se hizo al otro día, al día siguiente en la jornada, que después les voy a contar. La escala Glasgow y la escala Ras, que tiene que ver con la agitación, y la Glasgow tiene que ver con la conexión o el estado de alerta. Bueno, y habló sobre esas escalas. Después vino el equipo, que son las chicas que mencioné, que hablaron de los ventilados, del destete y cómo la intervención del musicoterapeuta puede intervenir para el control de las frecuencias cardíacas y respiratorias. Muy interesante, vimos un video que lo subí al Instagram, lo pueden ver ahí. Por ahí no se entiende mucho porque no se escucha, pero por ahí los subtítulos tampoco, no sé si se alcanzan a leer, pero lo que está cantando es Lunes por la madrugada. Antes de avanzar con lo que dijo el equipo respecto de la ventilación mecánica, les aviso que en la caja de información van a encontrar los artículos que fueron citados durante el desarrollo del curso. Otras escalas que no mencioné que también se utilizan en terapia intensiva son el SEMPA, que es musicoterapéutico, el ACA también, que miden la activación de la corteza auditiva, es el ACA, y el SEMPA, el desempeño general. También hay otro muy importante, el MATADOC, que mide el nivel de conciencia, y de musicoterapia, el SISMA también, calidad de vida. Los otros que mencioné antes son de la medicina o de la psicología. Vamos entonces a ventilación mecánica, un tema que me parece sumamente interesante porque cuando me enteré cómo eran los procedimientos, de plano me parecieron muy, muy invasivos. Y bueno, este es el rol de la musicoterapia en ventilación mecánica. Vamos por parte. En primer lugar, se trata de favorecer un buen despertar. Nos explicaban, o sea, desde la empatía. Imagínense ustedes despertarse en un lugar que no saben dónde están, con un tubo en la garganta y además atados. ¿Por qué los atan? Porque es muy frecuente que estos pacientes, cuando se despiertan, tiendan a sacarse todo. Se sacan las sondas, se sacan los tubos, peorando en general el estado del paciente. Entonces los atan por esta cuestión del despertar. La musicoterapia colabora en esta etapa mejorando ese despertar repentino, y también desde un lugar de prevención del delirium que habíamos hablado antes. También hay un procedimiento que se llama tubo en T, que es cuando al paciente se lo pone a prueba para ver si puede respirar solo. Este procedimiento también es muy invasivo, produce mucha ansiedad en el paciente, porque imagínense que después de un tiempo de no estar respirando por sus propios medios, de repente tiene que hacer el esfuerzo, y eso le genera como niveles muy altos de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Entonces el musicoterapeuta en esta etapa favorece el control de estas frecuencias a través de la ejecución de música de preferencia del paciente. Por supuesto que antes de todo esto se hace una entrevista tanto al paciente como a la familia. Si no se puede con el paciente, con la familia también se sondea qué tipo de preferencias musicales tiene el paciente. Por eso en el video de la extubación se utiliza el lunes por la madrugada, no porque le guste a la musicoterapeuta, sino porque se evaluó antes al paciente y en sus preferencias musicales. Andrew, en la parte final de su disertación, nos mostró de qué manera él, con acordes simples, va pudiendo controlar los momentos de la respiración, la inspiración, la expiración, el descanso. Fue muy interesante, un trabajo bastante intenso con participantes del público de ahí del curso. Y bueno, decía a modo de anécdota que era muy muy difícil trabajar con nosotros porque nosotros sabíamos exactamente qué era lo que nos estaba haciendo. Por ahí con un paciente que no está advertido de los objetivos de esta terapia, habla en este sentido. Que por eso por ahí también se tomó un tiempo extra para poder trabajar esta técnica con nosotros. Bien, en la última etapa, que tiene que ver con la extubación, cuando ya pasó la prueba, digamos, de tubo en T,
se trabaja con la ansiedad, el tratamiento de la ansiedad. Me pareció súper interesante. Además hay pósters que después les voy a mostrar sobre la extubación. Bueno, también tienen por supuesto el video ahí en el Instagram para chusmear. Muy interesante, porque realmente creo que es uno de los procedimientos médicos más invasivos y que producen más ansiedad en la terapia intensiva. Bueno, nos explicaron mucho sobre el destete. Para nosotros que no sabemos por ahí, no fuimos formados en esto, de qué se trata, cuándo el paciente está listo para el destete. Esto es un procedimiento médico que en la clínica lo realizan los kinesiólogos con la supervisión médica. Otra cosa muy importante que nos transmitieron fue el protocolo de abordaje del delirium o de prevención del delirium. Empieza, por supuesto, con la prevención. El primer paso tiene que ver con la activación cortical, que eso quiere decir que el musicoterapeuta hace una aproximación al paciente desde la información. Por ejemplo, cómo estás, cómo te llamas, dónde estás, sabes dónde estás. Y si la paciente o el paciente no responde adecuadamente a las preguntas, se le informa al paciente estos datos. Pero más que nada se trabaja desde la música. Mostraron, por ejemplo, un video donde la musicoterapeuta canta un tango con una señora, y bueno, empiezan a cantar, qué sé yo. Al principio no supo responder las preguntas que le hacía de orientación básica, y después del tango, bueno, la vuelve a sondear, y ya en ese momento se encuentra mucho más orientada, casi diría que totalmente. Habría que ver más qué pasó después en la sesión, pero le pregunta dónde estás y le dice: en la clínica estoy internada porque estoy muy viejita, le dice. Que básicamente es cierto. Esto era lo que estaba sucediendo. La activación cortical tiene que ver con activar las funciones superiores. La atención, la memoria a corto plazo, que está activándose gracias a esta canción que se trae, que es una canción muy conocida por la paciente, que se sabe la letra y la canta junto con ella. Si fuera una canción totalmente extraña a ella, no funcionaría para poder llamar a estas funciones. En cambio, trabajando con la música preferida de la paciente, sí se puede, digamos, convocar, por ejemplo, a la memoria musical y a un montón de otras cosas, eventos y datos que están relacionados con esa canción. Activación cortical, por un lado, orientación y movilización precoz que posibilita al musicoterapeuta desde la música. Nos contaban también otro caso de un paciente que tenía que pedalear porque es una técnica de movilización precoz. Quería, o no tenía ganas, no tenía motivación, o no se sabía qué, pero no respondía. Y bueno, llaman a la musicoterapeuta, y la musicoterapeuta no le dice: bueno, dale, empieza a pedalear, sino que empiezan a cantar. Música, por supuesto, insisto con esto, que sea de preferencia del paciente. Y bueno, eventualmente el paciente empezó a movilizar las piernas, a pedalear, y que nadie le diga nada. Porque la música, como estuve estudiando esta mañana para el curso, otro curso que estoy haciendo, estimula redes neuronales que activan el movimiento. Entonces es mucho más fácil y no hacen falta órdenes verbales, por ejemplo, para rehabilitar la marcha, que es lo que estuve estudiando hoy a la mañana. Hay artículos científicos con evidencia a este respecto, y también les voy a dejar todos los títulos que nos pasaron en este curso. Los aspectos entonces a los que hicieron referencia durante el curso que tienen que ver con la prevención del delirium es la música significativa, como les decía hace un rato. El paciente en un rol activo, no es que yo voy a cantarle mientras él está dormido, sino que tiene que estar mínimamente alerta como para poder responder y participar de la intervención. Conexión con vivencias placenteras, activación de la atención y la memoria, como les explicaba hace un rato, movilización precoz y reorientación.
La movilización precoz se dieron cuenta hace un par de años nada más, que es muy importante, y la musicoterapia tiene muchísimo que ofrecer en este aspecto. Por eso es tan importante, me pareció tan importante que se explique esto, de todos los aspectos de la movilización precoz, cómo la persona cuando empieza a movilizarse empieza a orientarse mejor y está más alerta. Algo muy lindo que pasó fue que cuando llegamos del curso con mi pareja, él tenía un paciente en la clínica, él trabaja como kinesiólogo en una clínica, tenían un paciente que estaba padeciendo algunos de los síntomas del delirium, pero estaba mucho tiempo acostado. Entonces él a la mañana que él va a trabajar, lo sentó en la silla, lo puso una mesa y empezaron a escribir, porque también se habló mucho de eso, del diario, como una técnica también para prevenir el delirium, para fomentar la orientación, la comunicación, que el paciente pueda leer, que pueda escribir lo que le pase y que pueda volver a releer para volver a conectarse con esa realidad dentro de la terapia intensiva. Y bueno, estuvieron escribiendo, qué sé yo, y bueno, estaba muy contento porque había estado toda la mañana conectado, alerta y sin necesidad de que lo aten, porque básicamente este paciente se sacaba todo, se sacaba la sonda, el respirador. Entonces ahora se dan cuenta de que despertándolos o tratando de disminuir la sedación, también pueden acelerar su proceso de rehabilitación y también mejorar lo que llamaron el síndrome post-UTI, que tiene que ver con un montón de afecciones, como problemas de conciencia, problemas de movimiento, que tienen después de estar mucho tiempo internados en terapia intensiva. Bien, otra cosa que mencionaron es el trabajo con la familia, la inclusión de la familia en la rehabilitación, como abriendo las puertas de la UTI, la persona estaba mucho más tiempo acompañada, los enfermeros y los médicos tenían más colaboración con todos los cuidados que tiene que tener un paciente, como esto de tener la UTI cerrada las 24 horas o abriéndola un par de horas a la mañana, un par de horas a la noche, es contraproducente con la rehabilitación rápida del paciente. Y otra cosa muy importante, los criterios de derivación a musicoterapia, que nos hicieron mucho hincapié y que me lo voy a imprimir o lo voy a colgar apenas entre en alguna unidad de cuidados intensivos. En primer lugar, para procedimientos pre y post quirúrgicos con el objetivo de sedación y reducción de ansiedad, que tiene que ver, por ejemplo, con la extubación. Para procedimientos postquirúrgicos, para sedación y manejo del dolor. En la ventilación mecánica, para la movilización precoz, sedación, reducción de ansiedad. Para dolor agudo o crónico, para manejo del dolor y la sedación. En ACV, traumatismo encefalocraneal y parálisis cerebral, para la neurorehabilitación, que es lo que estoy haciendo yo. Y para Alzheimer, Parkinson y Huntington, para reducir el delirio y también para neurorehabilitación, para disfunciones del habla, para trastorno cognitivo, todo tiene que ver con la neurorehabilitación, y para la ansiedad y la depresión. Bueno, y eso fue todo respecto al curso. Me parece que sí que les conté.